Bienvenidos a Metamorfosis Forzada. Hoy tenemos un tema serio y formal, así que nos tenemos que portar bien, aunque creo que hay gente que va a llevar mucho palo. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero, ¿verdad? ¿Es ingeniero? Así es. El ingeniero Félix Brand Yanis, que es especialista en química petrolera. Entonces aprovecho la ocasión para presentarlo. Dante, te presento a Félix. Félix, te presento a Dante. Y que somos primos. ¿Quién es tú y Dante? Tú y yo. Un gusto conocerte, Félix. Bienvenido a Metamorfosis Forzada. Gracias. Dante, ¿qué sabes tú de petróleo, Dante? De petróleo, ahorita recuerdo que gracias a la exportación o a la explotación petrolera que comenzó en los años 50, después de la caída de la anterior dictadura, Venezuela comenzó a tener uno de los productos, de los ingresos per cápita más grandes de América Latina entre los años 80 y 90. Eso significaba por lo menos $22,000 por persona entre los años 80 y 90, producto de la explotación petrolera que se comenzó a partir de 1958. También recuerdo que uno de los picos que se alcanzó en materia de producción petrolera fue 3 millones de barriles diarios. No recuerdo exactamente, pero creo que está entre los 80 y los 90. Félix nos corregirá si cometemos algún error. Y puedo decir ahora, en contraste con esto, que hay algunos medios de comunicación que quieren tratar de arrimarle la brasa a la sardina de la narcodictadura, diciendo que la producción petrolera se ha disparado en los últimos días a 700,000 barriles diarios, cuando tenemos una capacidad de producción ínfima y una empresa total y absolutamente destruida después de haber sido una de las empresas de producción petrolera más importantes del mundo. Eso es lo que sé de petróleo. Pero te iba a decir, nosotros sabemos que tú sabes más que ¿cómo se llama? Que cataco frito, pero el experto es él. Vamos a preguntarle a él. Pero tú me preguntaste y yo te dije, bueno, eso es lo que yo sé, vamos a ver qué nos corrige. No cometo más ese error, no te pregunto nada. Félix, experto en química del petróleo, ¿qué es eso, Félix? Mira, el petróleo, en el tema petrolero hablamos primero de la exploración, luego viene el yacimiento como tal, el que produce, luego viene la producción propiamente dicha y luego finalmente el petróleo que sale del pozo sale a superficie y es manejado por una serie de equipos, instalaciones como bombas, calentadores, tanques de lavado, separadores de producción, una serie de infraestructura, de equipo en el que se le da el acondicionamiento al mismo para ponerlo en calidad y finalmente hacer la venta. Esa es tu especialidad. Es como cuando se consigue un diamante en bruto y se lleva a darle la forma. Esa es tu especialidad. El tratamiento químico del producto que sale en crudo. Exactamente. El petróleo sale con unos niveles muy altos de agua, unos de espuma, una serie de impurezas que tú debes eliminarle porque cuando tú le vas a vender el crudo a un cliente, el petróleo a un cliente, la idea no es que le vendas agua, ni debes venderle el petróleo como tal, que es lo que te está comprando, con ciertas especificaciones de calidad. Es decir, un determinado petróleo, un cliente hace un contrato que dice que no debe tener más de tanto por ciento de agua, más de tanto por ciento de azufre, de acidez, de alcalinidad, de una serie de parámetros. Entonces tú debes acondicionar el petróleo para entregarlo como está en el contrato con ese determinado cliente. Entonces, para poder hacer eso, tienes que hacer unos tratamientos químicos al petróleo para lograr esas especificaciones.
Qué interesante. Tú sabes que cuando yo estaba chiquita pensaba que los barriles de petróleo eran como los barriles esos de madera que salen con... Eso es lo que, eso es lo que se cree. Lo que pasa es que el barril es una unidad de medida volumétrica. Es decir, así como hablamos de litros, de galones, también hablamos de barriles. Por ejemplo, un barril tiene 159, un barril tiene 159 litros. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la medida que cuando hablamos de 10 barriles, estamos hablando de 10 por 159 litros, es decir, 1.500 y tantos 90. litros. Es una medida. Lo que pasa es que uno lo asocia con un barril. Qué interesante. Ahora cuando veas el precio del barril del petróleo, diré, así como digo la gasolina, un galón de gasolina cuesta tanto, diré, 159 litros de petróleo cuestan tanto. Así y me voy a es. sentir que sé mucho, o por lo menos que he aprendido algo. Así es. ¿Puedo hacer una pregunta? Así Solo es. una. Sí, sí, Dante. Solo una. Félix, y tú siendo uno de los especialistas que mejor conoce cómo tratar el petróleo venezolano, que dicho sea de paso, es uno de los más pesados del mundo, ¿qué haces tú viviendo en el exilio? En el exilio. Bueno, sí, retomando la introducción tuya, sí, nosotros tenemos en nuestra dieta, en nuestros yacimientos crudos que son muy pesados y que necesitan cierto tratamiento para poderlo extraer y acondicionar, que son tratamientos mucho más complejos y difíciles que el de un crudo liviano. Nosotros también tenemos crudos que son livianos, pero estamos hablando que un 30% versus un 70% que son pesados. Ok, y cuando, eso con respecto a lo que me decías, ¿no? Pero con respecto a lo último que hago viviendo en Cancún, por ejemplo. Bueno, te comento que yo, en el paro petrolero, en el año 2000, en diciembre del 2002, cuando yo me uní al paro, y es importante decir algo, ¿no? Muchas veces se dice que a nosotros nos llevaron al precipicio y nos obligaron a renunciar, a irnos a ese paro. Eso no fue cierto. Cada quien tomó la decisión de unirse al paro. De hecho, hubo gente que se quedó y allí está todavía. Nosotros, ¿Te refieres a gente que se quedó en Petróleos de Venezuela, una de las empresas más importantes del mundo? Sí. Que no se sumó al llamado en aquella época paro golpista petrolero. Sí, de hecho, casi toda la mano de obra calificada salió, pero mucha gente, quizás por temores o porque pensaron en que es respetable también, o sea, tomaron una decisión porque tenían una situación difícil y sabían en qué podía desencadenar todo esto, bueno, decidieron quedarse. El punto es que a nosotros nadie nos obligó, a nosotros nos obligaron a cerrar producción progresivamente de manera de tal de no dañar los pozos. Nosotros hicimos una entrega final y un cierre de producción, así mismo como lo hizo la gente que estaba en refinería. Yo nada más sé de petróleo. En mi caso particular, el petróleo es lo único. O sea, yo soy ingeniero químico, pero yo de alimentos, a mí se me olvidó todo aquello y de todo lo demás, y lo mío era petróleo. Yo decidí al salir de PDVSA, cuando aquí en 2003 nos despidieron a todos, yo decidí trabajar con empresas como Shell, como una serie de operadoras que paralelamente a PDVSA también extraían petróleo, pero fue una persecución total porque cuando conseguí trabajo con estas empresas y cuando teníamos clandestinamente que trabajar en casas o en apartamentos y que PDVSA no se diera cuenta de que estábamos trabajando para ellos, que era una situación bien incómoda de sentirte como delincuente, ¿no? Porque era que no te querías dejar ver de trabajar por gente de PDVSA. Y allí duré con ellos trabajando como 3 meses y hasta que un día necesité ir a una de las instalaciones para hacer que estaba haciendo un proyecto y necesitaba tomar unos datos y decidí irme a
le dije a mi jefe, solicita que me dejen entrar en la instalación tal, y él lo intentó, y cuando llegué allá no me dejaron pasar. Y cuando me regresé a la oficina otra vez, a la casa donde trabajaba, me dijeron que ya no podía trabajar más con ellos porque de PDVSA le habían dicho que me tenían que despedir, pues. Y de esa manera busqué opciones de trabajo en petróleo, que es lo único que sé hacer, como te digo, y se repitió lo mismo, y me hicieron una persecución, pues. Entonces tuve que emigrar, me fui a Miami, hice cosas allí que nunca había hecho. Me deprimí mucho, tenía depresiones, y hasta que casualidad que después de estar trabajando allí en ese mismo interín, me llamó un gerente de una empresa de capacitación y me ofreció que si quería dar unos cursos de tratamiento químico en México. Yo acepté. En 2 o 3 meses ahí mismo en Miami hice mi presentación, mi curso, lo fabriqué, lo hice full time. Y bueno, y me fui a México, di el curso, gustó, y así sucesivamente, mensualmente me salían cursos, hasta que en uno de esos tantos cursos había gente de Pemex muy de alto nivel. Les gustaron los cursos, y me propusieron que si quería irme a México definitivamente a vivir, y lo acepté, me fue muy bien. Entré en el 2007 y hasta ahora estoy acá. La única diferencia es que ahora ya renuncié a las empresas y formé mi propia empresa, y ahora estoy dando capacitaciones a través de mi empresa. Y así estoy trabajando en estos momentos, cosas que agradezco a Dios, porque yo cuando salí de PDVSA, yo pensé que no iba a haber, y cuando trabajaba en PDVSA, nunca pensé que iba a haber algo mejor que eso. Y no, mira, aquí las oportunidades están. En términos de dinero, ganaba 10 veces, llegué a ganar aquí cuando estaba en esa industria, llegué a ganar hasta 10 veces más de lo que ganaba en PDVSA. Y ahora con mis cursos, pues no me quejo, me va muy bien. Entonces, para concluir, lo que quiero decir es que fue una etapa bien difícil, pasé muchos tragos amargos, pero todo al final desembocó en algo positivo para mí. Y aquí estoy viviendo ya me fui, ya no estoy en la parte petrolera de México, sino que me vine a vivir a Cancún por lo hermoso que es esto, ¿no? A Y vivir en desde la acá, playa. ahora trabajo en línea, y los cursos los hago desde acá, y si tengo que volar, vuelo desde acá. Una Qué vida bueno, muy, qué muy bueno. dura en la playa, Joel, una vida muy sacrificada. Quisieras tú, Chihuahua, estar en la playa. Ah, sí, ese es uno de mis anhelos, definitivamente. Desde el punto Mira, de vista personal, pues te siento muy, muy, muy aplomado, muy sereno. Claro, ya contaste que pasaste por una etapa de depresión, tuviste que adaptarte y tal, y qué sé yo. ¿Cómo ves ahora la empresa petrolera venezolana? Mira, es triste, es muy triste hablar de eso, porque cuando yo cuando estábamos en diciembre del 2002, los volúmenes, las producciones que manejábamos cuando fuimos al paro eran de 3.300.000 barriles diarios de petróleo. 3.300.000 barriles diarios. sí, o Sí, sea, 159 por 3.300.000. bueno, multiplica para ver cuántos litros son entonces. Entonces, sí, esa era la producción. Y ver en el tiempo, nosotros teníamos unos pronósticos de producción en el corto y en el largo plazo, que ese 1.300.000 iban a llegar hasta 6 millones, 7 millones en el tiempo. Y sucedió lo contrario. Desde el 2002 hasta acá, la baja en la producción, estamos hablando de niveles de 400.000 barriles, según lo que dice los numeritos de la gente que trabaja, que le hace seguimiento. Un paréntesis ahí, Félix, para que la gente comprenda. PDVSA pasó
a ser una empresa que producía 3.300.000 barriles diarios y ahora produce 400.000. 400.000. Estamos hablando de 12, 400.000 barriles diarios. Y eso sí. es producto del embargo de los Estados Unidos. No. Pues no. Pues Ni eso tampoco no, es culpa de María la Boyera. no, mira, mira, el punto es que si eso fuese así, pues los tanques en Puerto Miranda, en Bajo Grande, en Las Salinas, estuvieran repletos de petróleo porque no tienen salida. Una cosa es el embargo y otra cosa es la salida. O sea, si tú produces, ahí vas a tener el resultado. El problema está en que, primero, tú bajas la producción porque no tienes mantenimiento. No tienes mantenimientos a los pozos. De que la empresa petrolera venezolana se ha deteriorado porque la dictadura no le ha prestado atención al mantenimiento de las instalaciones. Eso no tiene nada que ver con el embargo. No, eso no tiene nada. Norteamericano. Mira, pero además hay quien dice que se ha deteriorado no solamente porque no hay mantenimiento, sino porque, como tú dijiste al principio, el grueso de la mano de obra calificada en distintos niveles de la industria petrolera se tuvo que ir del país. Se tuvo que ir. No fue que se quiso ir. Así mismo es el mantenimiento, es la fuerza hombre, la gente. Y otra cosa es, además del mantenimiento, es la preservación. Fíjate, te voy a hablar, en el caso de, en el petróleo, tenemos dos sectores importantes, que es la producción del petróleo y la parte de refinación. Okay. En la parte de producción de petróleo, nosotros tenemos, como te decía, estábamos en 3.300.000 y ahora tenemos 400.000. Porcentualmente eso es una disminución del 90% de la producción. Estamos hablando como del 10% de lo que producíamos antes. Eso a nivel de producción, pero a nivel de refinación, nosotros teníamos las 5 refinerías, que son las de Amuay, de Cardón, la de Palito, la de Puerto La Cruz y Bajo Grande, cuya capacidad de refinación, la sumatoria de la capacidad de refinación de esas 5 refinerías, eran de 1.300.000 barriles diarios. Es decir, nosotros producíamos 3.300.000 barriles y la capacidad de refinación era de 1.300.000 barriles diarios. De ese 1.300.000 barriles diarios, ahorita, en estos momentos, estamos hablando solamente de máximo 50.000 barriles de petróleo. Eso, en términos porcentuales, tendríamos que sacar la cuenta, 1%. Es lo que yo no creo que llegue al 1%, debe estar como en el 0.90%, algo así. Creo que no entonces, pero ¿por qué? Porque si tenemos esas refinerías, esas 5 refinerías tan grandes, tan importantes, que tenían una capacidad de manejo de producción de 1.300.000 barriles, ahora estamos manejando tan poco? Bueno, porque no hay mantenimiento, porque no hay mano de obra calificada y porque no hubo preservación en el momento del cierre. Las refinerías tienen equipos especiales, torres de fraccionamiento, reactores, hornos, y cuando tú tienes que sacar de servicio esas unidades, tú les tienes que inyectar gases de nitrógeno, de gases nobles, como para preservarlos en el tiempo y que no se deterioren por efectos de corrosión y una serie de problemas. Eso no se hizo, no se preservaron. Y por supuesto, para lograr eso, me pregunto yo, ¿deberá eso estar a cargo de una gente que tenga un conocimiento especializado? Es decir, si yo llego y agarro por una emergencia nacional a la milicia nacional, al ejército, y decido ponerlo a trabajar en la industria petrolera, ¿eso funcionaría? No, es como poner a los colectivos, es más o menos lo mismo. Es algo así, o sea, es que, mira, es que te lo voy a poner más claro. Así tú pongas ingenieros, así tú pongas gente
que sea estudiada, es que tiene que ser especializada en eso, porque una cosa es que tú seas ingeniero y otra cosa es que tú estés especializado en una rama determinada. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí pudieron haber metido muchos ingenieros, pero la gente que sabía de eso en refinación la dejaron ir. Y como te decía, retomando el punto, como no hubo la preservación de todos esos equipos ahorita, además de estar obsoletos, porque ya han pasado casi 20 años, esos equipos están deteriorados porque la corrosión es grande. Entonces, ¿cómo haces tú ahorita, después de 18 años, puedes hacer una inversión para el mantenimiento, pero que ya esos equipos no se preservaron como tenían que haberse hecho al momento del cierre? Y entonces se oxidaron y entonces por eso tantas explosiones, por eso tantos accidentes, aparte de lo que hablábamos, de que no hay persona calificada, persona... pero entonces no es que en los Estados Unidos está saboteando la empresa venezolana, es que se está aportando. Por favor, qué ilusión. Mira, si somos sinceros, yo no sé de petróleo, pero sé un poquito de información. Si somos sinceros, quien ha saboteado la industria petrolera en Venezuela ha sido el chavismo desde el día como 4, porque lo deben haber tenido planes desde meses anteriores. Porque lo que hicieron fue apropiarse de la industria más importante del país, petróleo de Venezuela, para tener de dónde sacar platica. Y además, es que siempre quiero decir Mortadelo, pero es Hugo Chávez a quien me refiero. Tuvo la buenísima suerte de que el barril, es decir, los 159 litros, se dispararon en precio cuando él estaba recién llegando al gobierno. Y todo eso le funcionó para tener plática, para apoderarse de todo y empezar a cambiar todo dentro del país, de lo que hemos hablado nosotros, como por ejemplo los nombres de las calles y de los puertos y de las ciudades y de los parques, como por ejemplo el padrón electoral y convertirlo, cómo darle la vuelta al Congreso, y así. El 90% de todas esas cosas lo han hecho con los reales del petróleo. Cuando los reales del petróleo se comenzaron a terminar, entonces se asociaron con la guerrilla colombiana para tener una fuente alterna de negocio. Eso fue todo un negocio. Porque es que, mira, como tú decías, en su momento el barril de petróleo tenía un precio muy bueno y había el boom y todo lo demás. Pero si tú no le diste mantenimiento a los pozos ni a las refinerías, si la mano de obra, esa fuerza hombre que había invertido PDVSA por tantos años ya no está en la nómina de PDVSA, si no hicieron las preservaciones de los equipos, como te digo, era de esperar que esa producción que tenías en ese momento iba a declinar y ya por eso ya no tienes el dinero de ahora. Pero no me vengas con el cuento ahora de que la razón de eso son las sanciones, porque las sanciones son de ¿cuándo? Del 2019, no sé. Y ya la producción, en el 2017, ya la producción estaba muy por debajo y la capacidad de refinación de nuestras refinerías también lo estaban. Entonces, mira, me gustaría ver ahora un poquito hacia adelante y en el contexto de globalización y todo lo que es la producción de energías alternativas y, por ejemplo, lo que significa Tesla en materia de vehículos a nivel mundial y las energías verdes y todo eso. Ponte tú que logremos rescatar un poquito de PDVSA de alguna manera. ¿Es todavía viable el negocio petrolero? ¿Hasta qué distancia en el tiempo en caso de que se pudiese rescatar, o en términos generales, el petróleo como negocio? Lo que yo veo, mira, aquí hay dos cositas que yo te puedo decir. Lo que yo veo aquí, que mientras esta industria está en manos de este gobierno, aquí no va a haber prosperidad. Aquí lo que tendría que irnos antes de la nacionalización de PDVSA, a las concesiones, a que haya inversión petrolera, a que las empresas internacionales capacitadas, que tienen gente capacitada, puedan levantar la producción y también puedan lograr que nuestras refinerías vuelvan a ser, porque la refinería el complejo de refinador de Paraguaná era el complejo refinador más grande de Latinoamérica. Ahora no. Entonces, bueno,
tendría que venir gente especializada y de empresas transnacionales que puedan levantar los niveles de Pero sí tiene producción. viabilidad en cierto tiempo todavía hacia adelante el negocio petrolero, digo, a nivel mundial, es todavía... Perdón que interrumpa. Claro. Podría haber una posibilidad si Venezuela tuviese un gobierno. El problema es que Venezuela tiene una dictadura. Y entonces a la dictadura no le gusta que alguien más controle lo que es el patio, ¿no? ¿Me equivoco? Así es, así es. Porque tú decías, mientras tengamos este gobierno, y yo creo que es muy importante hacer énfasis en el hecho de que nosotros en Venezuela no tenemos un gobierno, sino que tenemos una dictadura controladora, como toda dictadura, que bajo ningún concepto va a permitir que alguien tenga la calificación que tenga, llegue a tratar de ayudar, porque la premisa básica es destruir. Y aparte de eso, es que no solamente es que la producción la tengamos abajo, es que destruyeron la infraestructura, la destruyeron, no la preservaron. Entonces, si tú quieres ahora lograr que el complejo refinador de Paraguaná sea lo que fue antes, pues vas a tener que hacer un nuevo complejo de refinación, porque eso está destruido. Hablándote de refinería no y es hablándote de exagerado, producción no es igual. exagerado cuando se dice que Venezuela no existe, o sea, es que acabaron con Venezuela, o sea. Acabaron con esa infraestructura. Mira, yo recuerdo, bueno, ustedes también lo saben, ustedes son periodistas. Yo recuerdo que PDVSA estaba entre las principales operadoras del mundo, estaba en la lista, sino una vez estaba de primero, otra vez de tercero, y así está. Mira cómo estamos ahora, que la gente del Perú, Ecopetrol, el mismo Pemex acá son empresas que figuran, nosotros estamos, pero es porque estamos destruidos. Sí, sin tener el recurso que tiene Venezuela, ¿no es así? O sea, el recurso petrolero, sin tener la capacidad a nivel de recursos. Teniendo las capacidades en el subsuelo, podríamos tener todo el interés, pero si la infraestructura no da para eso, imagínate tú los daños ecológicos que ha producido la industria petrolera con este régimen, que tú ves en el lago de Maracaibo, los derrames están allí a flor de piel, tú lo ves. En estos días jamás había escuchado yo que la refinería El Palito tuvo dos grandes derrames y que estaba en peligro la contaminación de los cayos. De la zona del litoral, o sea, esas cosas nunca se habían visto. ¿Pero por qué esos derrames? Porque no hay mantenimiento. Si tú en el lago de Maracaibo, si tú tomaras una fotografía, si tú al lago le quitas el agua y tomas una fotografía aérea, algo hipotético, y ahí van a conseguir, es como unos espaguetis, como una especie de espagueti. Esas son las tuberías de que a lo largo del tiempo se han instalado. Bueno, todas esas tuberías filtran y todas esas tuberías son las que producen esos derrames grandes que están allá. Entonces, si tú no le dabas mantenimiento a esas tuberías que estaban en el fondo, en algún momento van a colapsar y van a haber derrames cuantiosos. Nos quedan 2 minutos, aunque usted no lo crea, porque es que el tiempo se pasa volando, sobre todo cuando uno conversa sabroso, ¿no? Sí. Pues sí. Antes se quedó calladito, creo que le duele en el alma eso de que no hay futuro con el petróleo. Porque siempre uno dice, bueno, sí, hay alguna esperanza, hay algún camino, pero y entonces ahorita estoy pensando, bueno, ¿cuál es el camino para Venezuela? ¿Cuál es el camino para la empresa petrolera? ¿Cuál es el camino para retomar un nivel de vida como el que se tuvo alguna vez en Venezuela, que llegó, como decíamos al principio, a tener uno de los ingresos per cápita más importantes, más grandes de América Latina durante más de una década, casi 20 años? O sea, estamos hablando de $22,000 per cápita.
¿Cómo recuperamos eso nuevamente? Teniendo los recursos, porque los yacimientos están allí, siguen estando allí. De petróleo, de oro, de coltán. De turismo, de turismo. De turismo, así. De turismo, porque yo que vivo acá en México y aquí todo el mundo dice, ay, pero qué privilegio el tuyo de tener todo esto. No, yo mis playas, las playas de Mis Cayos, las playas de Los Roques, esas playas tan hermosas, esas playas, aquí las playas son hermosas, pero no a esos niveles, no esa gran sabana que nosotros tenemos. Sí. Eso hay que explotarlo y eso nunca se explotó en ningún gobierno, ¿no? Sí, el suero, las acemitas, el queso aliñado. Dime tú. Porque este es guaro, ¿ok? La hallaquita de chicharrón con suero picante. O las arepas de, ¿cómo se llaman las que venden en Coro? Las peladas, que son con sal. La de maíz pilado. Ajá, así mismo. O las semitas de San Joaquín. Las panelitas. Las panelitas. Buenísima. Esta parece ser la obra del hambre del mundo. ¿Cómo? El alimento más balanceado del mundo. Que tú ves que ellos se paran. Sí. Eli, muchas gracias por estar con nosotros, por este paseo, por lo que fue y por las perspectivas tristes de la industria petrolera, pero además, ¿sabes qué me pone triste? Saber que tú eres otro de esos grandes cerebros, de esas personas calificadas que se tuvo que ir del país. Eso lo pone a uno triste porque todo lo que teníamos ya no lo tenemos y parte de lo que teníamos está regado por el mundo para beneficio del mundo y producto de la dictadura. Así es. Mira, como yo te decía, yo estaba en PDVSA y pensé que nunca había algo mejor que eso. Y cuando me di cuenta que salí, me doy cuenta de que sí, que a mí personalmente, en lo particular, me fue mucho mejor, que estoy seguro de que si yo siguiera en PDVSA. Pero así como salí yo, salieron muchos compañeros míos que teníamos muchos estudios, muchas horas de adiestramiento, que eso sí lo perdió el país. Es una lástima realmente que nuestro país haya cambiado, que todo lo que teníamos se haya deteriorado y dañado por culpa de la dictadura, que toda esa infraestructura que costó tantos años y tanto dinero construir, que fue PDVSA, ya no existe, como dejaron de existir muchísimas cosas. Pero queremos pensar que de una u otra manera hay un mañana, porque si bien la Venezuela que teníamos no existe, tiene que haber alguna forma de reiniciarnos, de reinventarnos. Sí. La historia continúa. Yo creo que para ese paso tiene que salir la dictadura. Claro, tiene que haber la discusión. ¿Tú crees, Félix? ¿Tú crees? Yo no sé. Vamos a analizar ese tema para un próximo programa. Fue un placer conversar contigo, Félix. De verdad, nunca me imaginé que fuese tan agradable tener una conversación sobre un tema tan complicado como es el tema petrolero. Ok. Bueno, estamos a la orden y sigamos en comunicación. Así es. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana tendremos una nueva entrevista aquí en Metamorfosis.